Vamos a ocuparnos ahora del ataque inglés, que también, al igual que en la variante Najdorf, las blancas pueden emplear para hacer frente a la variante Scheveningen. Y este ataque consiste en jugar alfil E3, más adelante F3, dama D2 y luego G4 o enroque largo para tratar de atacar la posición de rey de las negras. Es un sistema muy agresivo y aquí con negras debemos saber bastante para hacer frente correctamente a este ataque. De lo contrario, es posible que el jugador de blancas realice varios movimientos que son bastante sencillos, porque son después de todo jugadas de ataque bastante típicas y nos encontremos en problemas. Es decir, que desde las primeras jugadas debemos tener muy en claro qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, tras alfil E3, recomiendo el movimiento A6, iniciando inmediatamente el contrajuego con el avance del peón B. Y aquí las blancas suelen jugar F3 para asegurar la posición del alfil y también para asegurar la posición del peón. También es posible jugar dama D2 y contra B5. Las negras están amenazando ya B4 y capturar el peón central. Las blancas siguen F3 y pasamos a la misma posición. Las blancas, por otro lado, tienen dos ataques muy interesantes, además de los sistemas con dama D2 y F3, que son G4, una variante muy complicada, parecida al ataque Keres, que acabamos de estudiar en el video anterior, y también el sistema con F4 seguido de dama F3 y enroque largo, muchas veces. Estos dos sistemas son muy importantes y por eso los veremos por separado. Nos vamos a centrar ahora exclusivamente en esta posición. Entonces, caballo BD7. Luego vamos a ver que no siempre las negras van a jugar alfil B7. Y en principio vamos a estudiar el movimiento G4, que es la jugada principal. Y parece la jugada más lógica porque, como vemos, el caballo de las negras está obstruyendo la retirada del caballo de F6 a D7. Entonces G5 sería muy fuerte ahora. Deberíamos jugar caballo H5, G8, que no son las mejores ubicaciones para esta pieza. Por eso aquí se ha jugado caballo B6, pero voy a recomendar la jugada H6, frenando la jugada G5 de las blancas, de momento. Si H4, es importante notar que las blancas todavía no están amenazando G5, con lo cual tenemos un tiempo más para actuar. Aquí el blanco suele jugar enroque largo y luego busca el avance con H4 y G5. Y la jugada que vamos a estudiar es B4, que según la práctica actual está demostrando que es suficiente para que las negras consigan una buena partida. Vamos a comentar primero el movimiento A3. Esta jugada naturalmente tiene el objetivo de evitar B4 y aquí podemos seguir como modelo una partida del gran maestro norteamericano Nakamura enfrentando a Morosevic, donde las negras jugaron alfil B7 y ahora un tema importante para las negras es jugar D5 en buenas condiciones y este es uno de los temas centrales de esta variante con el peón en H6. Nosotros mantenemos el caballo en F6 para en algún momento poder jugar D5 en buenas condiciones. Pero un concepto muy importante. Todavía el negro no está obligado a jugar D5 porque blanco no amenaza G5
eh, es decir, no amenaza expulsarnos el caballo con G5. Entonces vamos a hacer una jugada útil y es muy importante que la jugada sea torre C8. Esta jugada es superior a dama C7 y con esto las negras pueden empezar a pensar en hacer algo de juego en el flanco de dama. Por ejemplo, trasladar el caballo a la casilla C4. Pero principalmente la torre aquí va a estar muy bien ubicada después del movimiento D5. Y no tenemos que olvidarnos que en la siciliana el sacrificio de torre por C3 es una jugada muy típica. Entonces, de alguna manera, el blanco debe estar evitando esta posibilidad y tener la dama siempre cerca como para poder capturar en C3. Tras H4, la partida siguió ahora sí D5 y las negras tienen buena posición. Si las blancas cambian en D5, tras los cambios con el caballo, en principio y luego retomando con el alfil, veremos que la torre está muy bien ubicada. Y por otro lado, en este momento, bueno, las blancas jugaron torre G1, la posición es muy complicada y también puede jugarse de varias maneras. Por ejemplo, uno podría considerar ahora el movimiento B4, que parece muy interesante. Vamos a ver el desarrollo de esta partida. Tras D por E4, G5 era la idea de las blancas, y finalmente caballo D5, y aquí tenemos el rey de las negras debe quedarse en el centro de momento, pero sus piezas están bien coordinadas y pueden colaborar para organizar un ataque contra el rey de las blancas. G6 siguió la partida y F5, con una posición muy complicada y más tarde la partida terminó en tablas. Es muy importante recordar este movimiento, torre C8. Después hay tantas posibilidades que el aficionado no precisa conocer absolutamente todas las jugadas en esta variante, pero hasta aquí sí es conveniente que recuerde que torre C8 es la jugada más precisa. Y donde sí es necesario recordar algunas secuencias relativamente largas de jugadas es en la variante principal, tras enroque largo, B4, y ahora las blancas tienen dos jugadas posibles. Caballo A4 es una jugada típica del ataque inglés y suele ser fuerte cuando se evita que avancen los peones de las negras. Si las negras quisieran atacar con sus peones, entonces el caballo en A4 está bloqueando su posición. Pero aquí la idea de las negras es otra. Caballo E5 y como vemos dejamos de momento abandonado el peón en B4. Estamos preparando jugadas como dama C7 y caballo C4, por ejemplo, en algunos casos. Y dama B4 es considerada una jugada muy peligrosa. Como ejemplo vamos a ver cómo terminó la partida entre Kramnik, el ex campeón mundial Vladimir Kramnik, y Vasilin Topalov. Tras alfil D7, las negras tienen muy buena compensación, solamente por un peón sacrificado. Vemos que no solo hemos abierto la columna B, sino que también estamos amenazando el avance de 5 para atacar la dama de las blancas. Esta dama no puede retirarse a una casilla cómoda porque tiene que estar vigilando el caballo a su vez. Tras caballo B3, tuvieron que jugar dama A3 y ahora simplemente caballo por F3 y las negras tienen una gran ventaja. Es muy difícil encontrar a Kramnik perder una partida en tan pocos movimientos. Aquí tras estas jugadas las blancas abandonaron porque su posición colapsó completamente. Como conclusión, dama por B4 es demasiado peligrosa y da muy buen juego a las negras. B3 se ha jugado también. La idea es simple.
habilitar una retirada para el caballo, porque las negras están jugando alfil D7. Pero tras alfil D7 y caballo B2, la posición del caballo blanco es bastante pobre y podemos jugar D5 con buena partida. Las blancas, en un encuentro entre Anand y Topalov, jugaron alfil F4, y aquí las negras tenían a su disposición varias jugadas, entre ellas caballo G6, pero eligieron el sacrificio de pieza, dando origen a innumerables complicaciones y a una de las mejores partidas que vi en mi vida, y le recomiendo al aficionado que busque esta partida de Anand y Topalov del año 2005, que finalmente terminó en tablas. Aquí la posición es muy complicada. Actualmente se prefiere la retirada del caballo a E2, y entonces dama C7 es la jugada que recomiendo aquí. Nuevamente ofreciendo el peón de B4 a las blancas y digamos desarrollando la dama también. Cuando juegue D5 el negro, es posible que se enroque largo. Debemos tener en cuenta esta posibilidad. D5 inmediatamente es apresurada, porque aquí el blanco con caballo F4 consigue abrir la posición, y por ejemplo si caballo por E3, dama por E3, el blanco comienza a mirar sacrificios en E6. Nosotros precisamos estar un poco más armados para jugar D5. Bueno, dama por B4 se responde con D5 y las negras recuperan el peón con muy buena partida. Por ejemplo, si dama C3, simplemente dama por C3. Y ahora recomiendo no ganar una pieza con este movimiento, ya que tras este sacrificio las blancas tienen 3 peones y a pesar del cambio de damas, tienen posibilidades de atacar debido a la falta de desarrollo que tienen las negras. Es mejor peón por E4. La idea, bueno, si las blancas capturan con peón, naturalmente vamos a capturar en G4. Y tras caballo por E4, simplemente con estos movimientos planteamos un doble ataque y las negras recuperan el peón con muy buena posición. En caso de rey B1, el negro ya está en condiciones de jugar D5 y a diferencia de D5 en el movimiento 11, las defensas del negro son suficientes aquí y podrá enrocar largo en pocos movimientos, con lo cual también dispone de buena posición. La jugada más peligrosa es H4, con idea de buscar el avance G5. Y tras D5, que es la idea de las negras, ahora el blanco tiene varias maneras de buscar el avance G5. Todavía este avance no es fuerte porque las blancas estarían capturando con el alfil y no con el peón, que es su idea fundamental, capturar con el peón. Es muy importante este movimiento, alfil H3. La idea es, naturalmente, preparar G5 al bloquear la acción de la torre negra, y además el alfil de blanco se prepara para seguramente sacrificar N6 o bien para jugar G5 y más adelante G6 y debilitar las defensas del punto E6. Por eso es muy importante recordar la siguiente jugada del negro, caballo B6, que amenaza caballo C4 y gana un tiempo muy valioso, ya que ahora el punto E6 está defendido con el alfil. Tras B3, peón por E4 y tras G5, nuevamente es importante recordar este movimiento. Caballo D5. Sería equivocado cambiar en G5 porque ahora G6 es muy fuerte, ya que en muchas variantes las blancas van a aprovechar la situación indefensa de la torre de las negras. Por ejemplo, en caso de E5 podrían disponer de alfil D7 jaque en algunas variantes. Entonces debemos mantener esta columna cerrada todavía.
y la jugada es caballo D5. En caso de G6, el movimiento es simplemente E5, quitando el peón que iba a quedar amenazado. Y las negras lo están haciendo muy bien aquí. Puede parecer una posición muy peligrosa y de alguna manera lo es, pero tenemos fuertes amenazas sobre la posición de blanco y además el rey de blanco tampoco está del todo seguro. Por ejemplo, una vez que se mueva el caballo de D4, podemos presionar sobre el punto C2 con mucha fuerza. Por eso se ha jugado peón por E4 y tras estos cambios, ahora el blanco está amenazando G6, que es muy fuerte, pero con el movimiento G6 las negras consiguen una muy buena posición. Van a situar el alfil en la gran diagonal, que además se encuentra debilitada por el avance del peón a B3. Disponen de la casilla E5, que van a aprovechar seguramente para la dama. Y mientras tanto el blanco no puede abrir la posición y crear amenazas directas sobre el rey negro. Por ejemplo, tras estos movimientos, aquí vemos el ataque sobre F7, simplemente torre A7. Naturalmente el caballo de las blancas está impidiendo el mate en B2. Y las negras en esta partida consiguieron una gran ventaja y luego se impusieron. Además de que la torre de H8 ya se encuentra de alguna manera desarrollada. Aquí vemos el lugar más seguro para el rey negro fue el centro del tablero. Sería una concesión para el blanco simplemente capturar en D5, porque tras caballo por D5 también la posición del negro es muy buena, pero sí es muy interesante alfil G2. Esta jugada amenaza G5 porque está defendida la torre de H1. Y ahora es posible también jugar caballo B6 y luego capturar en E4. O bien directamente la captura y tras G5, caballo D5. Las blancas pueden jugar G6, pero si comparamos con la variante que estudiamos anteriormente, vemos que el alfil de blanco está mucho más pasivo que en H3, donde presionaba E6. Ahora con caballo E5 las negras consiguen muy buena partida. Y además están preparadas para capturar con la dama en F7, si hiciese falta. La jugada más peligrosa de blanco aquí es alfil F4. La idea es que tras E5 y alfil H2, nuevamente se bloquea la columna, lo que permite al blanco amenazar la jugada G5. Además, el alfil está ubicado de una manera muy amenazante, en la misma diagonal que la dama de las negras. Y ahora es donde es preciso que el aficionado recuerde los siguientes movimientos, porque son jugadas forzadas, y si aquí nos olvidamos de alguna jugada, podemos quedar en una posición perdedora inmediatamente. Tras peón por E4, la idea de blanco es G5. Como vemos son ataques muy violentos. Aquí no podemos dudar a la hora de atacar. El blanco no tiene tiempo de defenderse, sino que ataca con su plan fundamental, que es el avance del peón a G5. Y ahora es muy importante esta jugada del negro. Si el negro mueve el caballo, el blanco tendría una seria ventaja y también podría considerar alfil por E5, pero la jugada es torre por H2 y ahora E por D4. Vemos que el negro ha capturado dos piezas por la torre, está amenazando la torre de H2, su caballo está amenazado, pero las blancas deben mover la torre de H2. Y se han practicado dos jugadas principalmente. Bueno, en caso de caballo por D4, que defiende la torre de H2, es quizá la más simple, porque sigue caballo D5 con muy buena posición del negro. Está amenazando E3, por ejemplo, y cerrar la columna E, que es muy importante.
Y en caso de peón por E4, que es una mala jugada, caballo C3 es muy fuerte, amenazando sobre todo, bueno, en D1 y en A2. Si peón por C3 y dama F2, defendiendo la torre de H2, que todavía está bajo ataque. Con dama C5 las negras tienen un ataque fortísimo y seguramente posición ganadora también. Entonces, tras E por D4, una jugada importante de las blancas es torre H4. Y ahora, la jugada más fuerte de las negras es una jugada fantástica que sería muy difícil de encontrar en una partida viva. Por eso es recomendable recordar este movimiento. Caballo G4. Es la jugada más exacta porque de esta manera se atrae a la torre blanca a una casilla que podemos aprovechar. Por ejemplo, si torre por G4, caballo C5 con doble amenaza. El avance del peón a D3 y alfil por G4. Y tenemos D3 con excelente posición de las negras también, a pesar de la calidad de menos. Por ejemplo, caballo D4, simplemente alfil B7. Y cuando las negras se enroquen largo, van a sumar un montón de amenazas sobre la posición de blanco, que va a estar en verdaderos problemas aquí. Esta variante es favorable al negro. En caso de torre por G4, caballo C5, decíamos que el negro conseguía buena posición. Veamos dama por D4. Aquí la jugada es caballo E5, amenazando en F3, y tras torre por E4, alfil C5. Y las negras comienzan a coordinar sus piezas, y son piezas menores muy fuertes también. Una vez que terminen esa coordinación, estas piezas van a seguramente ser capaces de organizar un fuerte ataque. Ahora se viene alfil B7 y enroque largo. Quizás la única opción interesante para el blanco es dama D5 con idea de atraer el alfil a B7 para jugar dama por D7. Este movimiento es forzado. Y aquí las blancas tienen un peón de más, pero diría que la ventaja está del lado de las negras porque sus alfiles son muy fuertes y están presionando muy bien en la posición del blanco. Tras torre H8, que es la jugada más peligrosa, las negras deben jugar su caballo de F6, juegan caballo D5 y ahora preparan caballo E3 o peón E3. Por ejemplo, si caballo por D4, E3 seguido de alfil B7 y enroque largo con muy buena posición de las negras. La mejor jugada de blanco es dama por D4, amenazando el caballo. Tras alfil por B7, ahora tiene dos opciones principales. Capturar N4 con la dama o con el peón. Si lo captura con la dama, sigue caballo E7, ganando tiempos, amenazando la dama. Aquí el blanco captura un segundo peón y más o menos se podría hablar de igualdad material, pero caballo G6. Amenazamos la dama de blanco y la torre de H8. Torre G8 es única, así mantenemos la clavada sobre el alfil, y ahora el negro puede o bien hacer tablas con caballo E7 y G6, o bien jugar enroque largo con una partida complicada. Aquí, como decíamos, las piezas menores del negro, cuando las pueda coordinar, van a ser muy activas. La otra alternativa es peón por E4, y ahora vamos a seguir el desarrollo de una partida entre Kayarkin y Grischuk, que siguió caballo B6, dama por B4, consiguiendo un segundo peón y enroque largo, y la posición del negro está muy bien. Pero dama B3 siguió amenazando en F7, alfil por E4, con amenazas o con un ojo en el punto C2. Entonces caballo C3 amenazando el alfil y el peón.
como podemos ver, es una larga secuencia de jugadas, algunas de ellas forzadas, y es muy difícil elegir una variante para enfrentar el ataque inglés sin tener que estudiar este tipo largas secuencias de jugadas. Hubiera preferido encontrar otra variante, pero temo que las demás variantes son inferiores. Por eso mi recomendación. Y aquí una jugada clave y que también sería recomendable conocer porque si alfil b7, que es la jugada más natural, saliendo del ataque y defendiendo al peón, sigue alfil h3 con una molesta clavada y ventaja de las blancas. La jugada es rey c7, una jugada muy difícil cuya idea principal es jugar caballo c5 sin que las blancas capturen con jaque en d8. Y tras alfil a6, las blancas no tienen nada mejor que forzar tablas por jaque perpetuo. Bueno, una larga variante que la práctica ha demostrado que es correcta de parte de las negras y que de momento aquí las blancas no han conseguido demostrar ningún tipo de ventaja. Vamos a ver ahora otras opciones del blanco. En lugar de G4, que es la jugada principal, tenemos que mencionar también enroque largo. El plan principal de las blancas sigue siendo G4, pero con este orden de jugadas nosotros no podemos transponer a la variante que hemos visto anteriormente, o al menos le permite al blanco algunas posibilidades adicionales. Vamos a ver. Por otro lado, A3 también se ha jugado, pero las negras están bien. Podemos seguir uno de los modelos que vimos antes, por ejemplo con alfil B7, aquella partida de Nakamura con más adelante torre C8. Tras enroque largo vamos a ver la jugada dama C7. B4 es otra posibilidad independiente que también se ha estudiado muchísimo y requiere muchísimos conocimientos. Dama C7 es una jugada interesante. En caso de G4 podemos jugar B4 y si caballo E2 con H6 estamos en la posición que estudiamos antes. H4, D5, etc. Pero es interesante caballo A4. Y si ahora H6, no curiosamente dama B4, porque pasamos a una posición que también hemos visto antes, solo que antes era el caballo de E2 que retomaba la dama y ahora es el caballo desde A4, pero pasa a ser la misma posición. Aquí seguíamos con peón por peón. Sino H4. Y esto se ha dado muy poco en la práctica y todavía no es claro la evaluación. En todo caso es más peligroso. Es muy peligroso para las negras también. En caso de D5 el mejor movimiento es alfil H3. Nosotros aquí con el caballo en E2 jugábamos caballo B6 ganando un tiempo fundamental para defender E6 con el alfil. Ahora B6 está tomada, podríamos jugar caballo E5. Y si B3, peón por E4 y G5, se podría dar esta posición que está bien para el negro. Pero, en mi opinión, la jugada crítica es G5 y contra caballo C4, dama E1. Y aquí, en estas complicaciones, habría que investigarlas con mayor profundidad, pero el negro está en peligro porque la posición se puede abrir con facilidad. En lugar de esto, que es interesante, no obstante, una opción es B4 y otra opción muy interesante es jugar simplemente H6. Esta jugada podría parecer absurda, pero en el fondo el ataque fundamental de las blancas es con el avance G4. Entonces, si el blanco juega G4,
estaríamos transponiendo a las variantes que vimos anteriormente. Y por otro lado, si hace una jugada como rey b1, podemos jugar alfil b7, y también con muy probables transposiciones, ya que es muy difícil que blanco pueda encontrar un plan tan satisfactorio como buscar el golpe con el peón en g5. Bueno, como mencionamos, este ataque requiere mucha precisión y un cuidadoso estudio de parte de ambos jugadores. Y vamos ahora a estudiar otros ataques muy importantes que comienzan con el movimiento alfil e3 de las blancas. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero, espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.